se le es presentada esta hermosa historia llamada Cambio Fructífero. Por favor, me gustaría que tomara un asiento y pueda disfrutar esta historia. Puede tomar cualquier cosa, pero me gustaría que la disfrute, me gustaría que vea y que se identifique a sí mismo, que vea el amor del Creador hacia usted, dándole a usted el perdón de todas sus maldades y ofreciéndole vida eterna y salvación continua, salvación que nunca se pierde. Por favor, disfrútenla. Viviendo en una provincia lejana, Josué y su hijo Pablo trabajaban para poder tener la comida de diario, de cada día. Se esforzaban día y noche, uno al otro, para lograr descansar. Eran muy unidos y eran muy alegres. Pablo trataba siempre de honrar a su padre y Josué, padre de Pablo, trabajaba para darle herencia, para darle su amor. Sí, él sabía que el amor se tenía que demostrar cada día, porque el amor dura, el amor es paciente y benigno. Él sabía eso y lo demostraba. Tenían amor uno al otro, tenían esa fraternidad del padre al hijo y el hijo al padre. Un día, por la tarde, llegó uno de los primos de Pablo junto con su tío, pero su tía se había quedado en el lugar de donde ellos venían, de donde ellos vivían. El primo de Pablo era muy amistoso, muy amable. Había llegado desde lejos para poder convivir con su primo. Estaba en vacaciones y necesitaba a alguien para jugar. De hecho, convenció a su papá y su papá lo dejó ir con su primo. Así que uno al otro se apoyaban, uno al otro se amaban. La verdad era una familia muy unida, muy amable, que demostraba un amor fraternal tan impresionante. José, primo de Pablo, le gustaba obedecer a su padre y ayudar a su tío Josué. José ayudaba mucho a su tío y ayudaba mucho a su padre. Lo cuidaban cuando su tío ya era grande, cuidaba a su tío. Y cuando su padre estaba como su tío, también lo cuidaba. Pablo también cuidaba a su tío y a su padre, así que uno al otro se apoyaban. Así que Pablo y José eran hijos que honraban y eran honrados, amaban a su prójimo y querían mucho a su prójimo. Su prójimo amaba a ellos y lo querían también. Pero muy dentro del corazón de Pablo había una intención egoísta, una actitud malévola, una conducta vanagloriosa de la herencia, de, del fruto del trabajo de su padre. Porque en esos tiempos se daba a entender que la herencia era dada cuando el padre moría a sus hermanos o a las personas necesitadas. Pero siendo Pablo una persona muy amistosa y bondadosa, no quería compartir la herencia. Algo estaba creciendo en su interior. Pablo ya tenía la edad adecuada para que eligiera qué camino seguir. En un momento, ayudando Pablo a su papá, se dio cuenta de que no quería pasar toda su vida como él. No quería ser esclavo del campo, no quería lastimarse sus manos o lastimarse sus pies. Quería vivir como tenía que vivir una persona decente, según él. Pero por lo contrario, él quería viajar, quería ir por todo el mundo para ser famoso, para mostrar su dinero, es decir, poder ser adinerado. Al día siguiente, Pablo, ya eligiendo su camino y objetivo, decidió hablar con su papá y pedirle todo lo que a él le tocaba como heredero para poder cumplir su meta. Su padre, con la sorpresa inesperada de la decisión de su hijo y con gran llanto,
porque su hijo se iba a ir de su presencia, le otorgó todos los resultados del trabajo que había hecho su padre. Pablo, con la firme decisión de irse y con dolor en su corazón al ver el rostro de su padre y de sus familiares, se fue a cumplir su meta. En el trayecto de su objetivo y al llegar en distintas provincias, Pablo cambió su decisión, ya que al ver diferentes propuestas o decisiones malas y equivocadas, Pablo se desvió de su meta. Tomó una decisión incorrecta, una decisión equivocada. Al darse cuenta que todo empeoraba en su vida, recordó los momentos en los que prosperaba junto a su padre. Pablo pensó en lo que debió entender, recordó cómo trabajaba día y noche con su padre para poder descansar y obtener el fruto de su esfuerzo. También recordó el dolor tan grande que le causó a su padre y a sus familiares al irse de ellos. Recordó de todo lo que le había pasado durante su vida aprovechada. Por esa razón, en ese momento, Pablo cambió de parecer. Verdaderamente, Pablo se vio a sí mismo y cambió. Pablo se arrepintió genuinamente, se arrepintió de verdad y al recordar todo con gran dolor, pidió perdón a sí mismo y después decidió levantarse, ir con sus familiares y pedirle perdón a su padre por todo lo que había hecho mal. Pablo entendió lo que debió hacer y pidió perdón dentro de sí mismo. Decidió ir con su padre y decirle lo que le tenía que decir. Pablo, con el rostro totalmente destrozado y caminando tras esos arbustos y listos para trabajar en ellos, pensaba en qué situación estaba y cómo hablaría su padre. En el camino, eligió sin duda hablarle la verdad. Él quería demostrarle a su padre que verdaderamente estaba arrepentido, que quería una parte con él, que no quería alejarse de él, que quería nuevamente su amor porque se había equivocado de decisión. Pablo, al ver la casa de lejos, nuevamente recordó todos los momentos felices que había tenido con sus familiares al salir su primo José para trabajar en esas huertas tan hermosas, esas viñas increíbles. Vio de lejos, pero muy de lejos, a su mejor amigo venir, a Pablo, con el cual desde niño paseaba, jugaba, quería mucho, veía cómo de lejos él venía. Su rostro se convirtió en llanto y quería proclamar esta verdad por toda la ciudad. Pero, primeramente, José, primo de Pablo, dejó todo y fue a su tío, padre de Pablo, y después a su propio padre. Y contándole todo, Josué, padre de Pablo, salió con la esperanza de encontrarlo y siempre tenerlo junto a él, junto con él, junto a su hijo, estar uno al otro como en un principio. Al ver todavía de lejos a Pablo, fue deprisa corriendo para encontrarlo con la esperanza y el gran amor que siempre le tenía. Cuando volteó Pablo con rostro de gran llanto y viendo a su padre ya con más edad, aún más con lloro y dolor, fue a su encuentro y los dos se abrazaron con un lloro interminable, continuo y genuino. Era un lloro tan hermoso que no se podía entender. Padre a hijo se volvieron a encontrar, estaban nuevamente de vuelta. Ellos amaban unos a otros, se amaban, se querían, demostraban el amor fraternal.
Pablo le pidió perdón a su padre y su padre, por su gran amor que le tiene, le perdonó completamente. Todo le perdonó y le mencionó que se cambiara, que comiera y que viva por siempre con él. Josué, padre de Pablo, quería a su hijo de vuelta, quería que estuviera con él sin ninguna excepción, quería que juntos exploraran las cosas nuevas de la vida, así como antes era padre e hijo. Al momento que Josué y Pedro se volvieron a juntar como familia, todo volvió a ser mejor que antes. Pablo convivió con sus familiares y con su padre hasta el día de su muerte. Mientras vivieron, Pablo formó una gran familia junto con su primo José, que también formó una gran familia. Y su padre Josué y su tío estuvieron complacidos por el gran resultado de Pablo y la gran amistad entre Pablo y José. Pa- Pablo y José tenían su propia familia. Los dos eran una familia hermosa y junta, sean niños o sean niñas. Los dos convivían, sus familias se juntaron y era una familia tan grande que expresaba un amor interminable y muy genuino. Era un amor verdadero, un amor que se demostraba por sus obras, el amor del padre al hijo, del hijo al primo y el primo al tío. Era un amor excepcional, un amor que nunca se ha repetido. Pablo cambió totalmente y tuvo una gran bendición para toda su familia. Él se esforzó a hacer lo mejor y él mismo ser el mejor. Fue a trabajar cada día, se esforzaba cada día, amaba a su esposa, le daba besos a sus hijos, iba una parte a otra, pero siempre tenía el amor del Padre hacia él. Josué y el tío de Pablo vivieron muchos años, vieron a sus nietos y bisnietos crecer y sobre todo cómo el fruto del genuino arrepentimiento y cambio hicieron grandes efectos en la trayectoria de todas sus vidas. De hecho, el tío de Pablo y el padre de Pablo se juntaron uno al otro con una gran amistad y pudieron ver las descendencias cumplirse, la herencia que sea dada, pudieron morir en paz con la esperanza que siempre sus hijos estuvieran juntos. Uno al otro se amaba y eran grandes familias gracias al perdón y el cambio fue entendido para todos ellos el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y esta historia aquí se termina. Pablo cambiado, transformado por completo. José, un primo muy amistoso, amable y bueno. Josué y el tío sabios y grandiosos y sorprendentes resultados dentro de sus vidas. A la verdad, fue una historia excepcional, maravillosa, sobre el amor del Padre. Termino esta historia. Final. Amén.